escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Queremos estar cerca de ti, Señor. Sí, Jesús. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Estamos rendidos a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén, Señor. Te exaltamos, Jesús, Jesús. Eres mi buen pastor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor, ¿no? Por estas alabanzas tan lindas que nos recuerdan, ¿no? Con lo que es el Señor para nosotros, ¿no? Cómo nos conoce, cómo nos cuida, nos guarda, cómo nos saca como vencedores, ¿no? Hoy quería compartir unas escrituras y cuando venía para este lugar venía pensando, ¿no? en otras escrituras, ¿no? y son las que quiero compartirles ahora. Por ahí no era tanto lo que uno venía preparando, ¿no? para este momento, pero pasaron cosas. Si me acompaña Marcos 5,
Vamos a ver algunas de las escrituras conocidas del Señor. Y por ahí si es de ponerle nombre a las prédicas o un título, no sé, podríamos ponerle ¿por qué he dejado de servirte?, ¿no? Y es un llamado más que nada a mí, a mi corazón, a lo que por ahí también está pasando en medio de este pueblo, dentro mío también, ¿no? Que es acerca del servicio al Señor. Si me acompañan a Mateo, perdón, creo que les dije Marco, pero es Mateo 5. Hay unas escrituras ahí que me conmovían y me hacía reflexionar, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y por este momento tan hermoso de poder estar en tu casa, Señor. Este momento que tú nos das para poder alabarte, Señor, y adorarte a ti. Postrar nuestro corazón, Señor, al único Dios, al Señor y Rey, por sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder abrir, Señor, tu palabra, poder estudiarla, conocerte a ti, conocer lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este momento hermoso, Señor, por este momento de oración que tenemos, Señor, de poder compartir unos por otros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu toque nuestra vida, toque nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda mover, Señor, nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, Mateo 5, hay versículos conocidos, ¿no? En donde disculpe, pues me parece que sí era Marcos, perdón. Puede pasar en vivo. Ténganme paciencia. Acá está, perdón. Mateo 13. Era Mateo 13. Y el Señor está hablando, ¿no?, sobre la parábola del sembrador, ¿sí? A partir del versículo 18. Y Él empieza a contar, ¿no? Empieza a explicarle a los discípulos acerca de esta parábola. Y el versículo 22 todos lo conocemos, ¿no? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, el versículo 19, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. ¿Sí? Este era el versículo en donde me detenía a pensar acerca de lo que nos puede pasar, de lo que me pasa a mí también. No voy a negarlo, ¿no? Entonces pensaba en esto. El afán de este siglo y el engaño ahogan la palabra. Si vamos a Hebreos 4, también un versículo muy conocido, dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Sí? Si yo le digo es viva, ustedes ya saben que también es eficaz, ¿no? Todos conocemos esa escritura. En el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene la palabra en nosotros, ¿no? Pero pensando en esta escritura, en la que leíamos en Mateo 13, dice que el que fue sembrado entre espinos, es decir, la palabra que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Y acá nos encontramos, ¿no?, con esta antagonía, ¿no? Porque dice de que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ¿sí? Y por otro lado vemos que la palabra es viva y eficaz, dice, y más cortante que espada. ¿Y cuál es el tema acá, no? No es que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza pueden más que la palabra del Señor, ¿sí? Eso nosotros lo tenemos claro, sino que depende de dónde fue sembrada la palabra del Señor. No depende de la palabra o si es más poderoso el afán y las riquezas que la palabra, sino es dónde cayó, sobre qué tierra cayó. Esta tierra dice que fue sembrada entre espinos. Entonces, por ahí hace pensar, ¿no? ¿Cómo está preparada la tierra? ¿Cómo estoy preparado yo? ¿Qué semillas son las que uno puede aceptar, ¿no? Que es receptivo, ¿no? La palabra del Señor. Creo que todos los que estamos acá estamos sirviendo, ¿no?, en algo. Somos fieles al Señor, lo buscamos en sus palabras, ¿no? Pero dice de que el afán de este siglo y el engaño ahogan la palabra. Corremos un riesgo. Entonces pensaba yo, ¿soy buena tierra para qué tipo de semilla? Para la palabra del Señor, tratamos de que sea así, ¿no? ¿Soy buena tierra para que haya una semilla ahí, que caiga una semilla de amargura, que pueda generar una raíz? ¿Soy buena tierra para eso? Espero que no. ¿Somos buena tierra para las cosas buenas? ¿Cómo estamos para la semilla del perdón? ¿O somos por ahí aceptamos más la semilla del rencor, ¿no? Entonces por ahí depende mucho de la tierra, de lo que somos nosotros. No es tanto por la palabra del Señor, porque sabemos que es viva y eficaz, pero hay un riesgo de que esa palabra se pueda ahogar por el afán de este siglo. Y ahí es donde yo me inquietaba, ¿no? Porque pensando en el servicio, pensando en lo que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y cómo llevo el servicio del Señor, si es que me estoy desviando, si es que estoy menguando en ello, ¿no? Acompáñeme ahí a Mateo 6. Mateo 6, en el versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Un versículo muy conocido. Y estas son las palabras del Señor, ¿no? Porque dice: ninguno puede servir a dos señores. Y acá pone también en contraparte a las riquezas y a Dios. ¿A quién servimos? Dice, o amás a la riqueza y aborreces a Dios, o amás a Dios y aborreces las riquezas. Y después viene esta parte, ¿no?, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, pensando en esto, ¿no?, en el servicio al Señor, el servicio a las riquezas, es el afán el que nos empieza a sacar de eso. Es el afán el que nos empieza a sacar del servicio del Señor. ¿Qué es el afán? El afán es, lo tengo acá anotado para no olvidarme, es el deseo intenso de hacer algo. El deseo intenso de querer, no sé, ir a ver un partido en vez de estar acá escuchando la palabra del Señor. Un deseo intenso de poder hacer otra cosa antes que servir al Señor. Ese es el afán
que puede ocurrir. Este es el mismo afán que habla, ¿no? en esta semilla que cayó entre espinos, ¿sí? Este afán que ahoga la palabra, que ahoga nuestro servicio, nuestro amor al Señor. Entonces dice, no te afanes, porque el afán nos va a llevar a arrodillarnos y a servir al Dios Mamón, ¿sí? A quien debemos de servir es al Señor, pero corremos este riesgo. Dice, el afán y las riquezas de este siglo son las que nos llevan a dejar las cosas del Señor, ¿sí? El versículo 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Acá hablando, ¿no? del vestido, de la ropa, de qué comer. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Acá el versículo 33 es clave, ¿no? Porque nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, enfocarse en lo que es del Señor, en servir al Señor, ¿no? Como decía unos versículos más atrás. Pensemos que todo esto es la misma enseñanza que está diciendo el Señor en el mismo momento, ¿no? En el mismo lugar, a las mismas personas. Le dice, no podés servir a dos personas, no podés servir a dos señores. Y después le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dice que busquemos al Señor, estar viendo más allá de lo que tenemos cerca, ¿sí? Porque eso puede ser lo que nos lleve a un afán. Dice que el afán puede sacarnos del servicio del Señor. El afán por estas cosas que yo le decía, ¿no? Sea el trabajo, sea una serie, sea una película, sea una salida, un partido. Todas estas cosas, todos estos deseos intensos que podemos tener, pueden sacarnos del servicio del Señor. Pero nosotros tenemos que buscar servir al Señor, ¿no? Nosotros a través de nuestro servicio podemos conseguir despojarnos de ese afán, ¿sí? El servicio es el que nos va a quitar el afán, el poder servir a la escuelita, el poder venir a limpiar, son cosas que nos van a sacar de ese afán y nos vamos a enfocar en el Señor que nos da todas las cosas por añadiduras, ¿sí? El Señor que provee todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor, no? Que sirvamos hasta el cansancio. El pastor nos hablaba un poquito de esto el otro día. Que sirvamos hasta lo último que tengamos, con toda nuestra fuerza. Y si estamos cansados, podemos descansar, ¿no? Esperar en el Señor, decía Isaías 40. ¿Sí? Si me acompañan ahí, igual estuvimos ahí cerquita, estuvimos ahí el día domingo. Seguro que lo encuentro rápido. Isaías 40. El versículo 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es normal que por ahí podamos sentir un cansancio, un agotamiento, pero acá nos dice su palabra que esperemos en el Señor, que esperemos en Jehová, que Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿no? El Señor dijo, Jesús, no sé, la persona más inteligente que ha pisado la tierra, ¿no? La persona, la más sabia, la que nos enseñó todas estas cosas, dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cómo nosotros, el Señor, ¿no? que dio su vida por nosotros, que nos limpió de todo pecado, que nos trajo una vida de redención, que nos perdonó, nos da un reino que es eterno, ¿cómo no podemos servirle a Él? ¿Cómo podemos faltarle en el servicio? ¿Cómo no podemos comprometernos con Él, no? Si Él es el que dijo que yo vine a servir, no a ser servido,
¿cuánto más podemos hacer nosotros por Él? ¿Sí? Él es nuestro Señor, cantábamos recién. Nos recordaba Leslie, ¿no? Que el Señor dice está en este lugar para sanar, para librar, para quitar, para romper toda obra de maldad. ¿Cómo no podemos servirle, no? ¿Cómo permitimos que lo cambiamos por el afán de esta vida, no? Ojo, no digo que todos vamos a eso, pero me ha pasado. Acompáñenme a Lucas 10. También acá hay otra escritura, ¿no? muy conocida, y que dice a partir del versículo 38. Aconteció que yendo de camino, el Señor entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estas son muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acá hay otro de los problemas, ¿no? que podemos caer durante el servicio, y es cuando nos afanamos por el servicio, ¿sí? Cuando dejamos de mirar a quién servimos y empezamos a enfocarnos en el servicio, en lo que nosotros estamos haciendo, sin darnos cuenta que se lo estamos haciendo al Señor. Quizás no es por búsqueda de vanagloria, no es por querer ser responsables, sino que nos desenfocamos en nuestro servicio y nos afanamos en Él, ¿sí? Se me venía a la cabeza cuando entraba el buen siervo fiel, ¿no? Decía, entra al gozo de tu Señor. El Señor le había dado un talento y Él lo había multiplicado. Al que le dio 10 talentos lo multiplicó, al que le dio 5, pero al que le dio 1 no. Y el Señor no lo llama al gozo de su Señor, sino por haber multiplicado esto, sino porque lo había hecho para el Señor, para su Dios, para su amo. Para Él lo había hecho. No es lo que el Señor te dio y cómo lo administras o cómo lo usás para el servicio, sino es cuando se lo hacemos para Él, ¿sí? Cuando el Señor, no sé, por dar un ejemplo, te da un pico y una pala para sacar carbón y uno lo hace para cobrar el sueldo, no. El Señor te da eso para que lo hagas para Él, para su gloria, para que seas un testimonio en el lugar donde a uno le toque. ¿Sí? No es el por qué lo hago o cómo lo administro, sino es para quién lo estoy haciendo. Y acá, en este versículo, en este pasaje que veíamos, que es conocido, el de Marta y María, nos encontrábamos con esto, ¿no? Del afán por el servicio. El Señor le dijo en el capítulo 41, Marta, Marta, afanada y turbada. Claro, lo que veía el Señor era a Marta. Dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Quizás hubo una invitación a poder almorzar o a cenar con el Señor, ¿no? El Señor entró, fue recibido y María se sentó a sus pies mientras Jesús le hablaba, ¿no? De repente Marta dice, se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Acá lo que vemos es a Marta, preocupada por servir, afanada, pendiente de servir. Y no está mal servirle al Señor, ¿sí? No lo tomemos como que estuvo mal lo que estaba haciendo Marta, sino es cómo estaba su cabeza, dónde estaba enfocado lo que estaba haciendo, el servicio al Señor. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su cabeza? ¿Sí? Y por ahí me da gracia cuando lo leía porque dice, Marta se lo dijo al Señor, no se lo dijo a María. Le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Como diciendo, Señor, yo te estoy sirviendo y estoy acá sola. ¿Por qué
mi hermana no me está sirviendo, no me está ayudando a servirte, ¿sí? Dile pues que me ayude. Era como una queja que tenía Marta en su corazón, un conflicto que tenía interno que se lo declaró al Señor. ¿Por qué dejas que yo esté sirviendo sola? Y ahí fue donde el Señor le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Muchas veces en el servicio nos toca, ¿no?, estar pendiente de lo que hacemos, estar pendiente de que todo salga bien, el servicio al Señor salga bien. Y muchas veces nos olvidamos de lo que es importante, de escuchar al Señor. Me pasa cuando estoy en el sonido, me pasa cuando estoy sirviendo en otra área. Es donde uno se desenfoca de a quién está sirviendo y cuál es la cosa importante, ¿sí? Acá el Señor lo deja clara. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. El Señor habla de esta elección que hace. ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿Servir al Señor? ¿Afanarnos por el servicio? ¿Sí? Tenemos que servir, como les decía al comienzo, ¿no? El servicio al Señor nos sirve para que no estemos afanados por las cosas del mundo, pero tampoco debemos de llegar a afanarnos por las cosas del Señor, porque ocurre esto, ¿no? Nos desenfocamos de a quién estamos sirviendo y perdemos, ¿no?, este enfoque y nos lleva a esto, ¿no?, a reclamarle al Señor, ¿por qué? Si yo hago todo por ti, estoy sirviéndote, pero nos desenfocamos, nos perdemos de buscarlo al Señor en oración, nos perdemos de poder leer su palabra. Y acá el Señor nos llama a eso, ¿no?, a escoger la buena parte, que es servir al Señor, escuchar al Señor y servirle con un corazón inclinado hacia Él. Y vamos a Marcos 5. Hay algo que también ahí que también leyendo en estos días me llamaba mucho la atención y repasaba esta escritura, ¿no?, que es conocida también. Es capítulo 5, dice el endemoniado gadareno. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. En Lucas 8 habla de que también estaba desnudo esta persona, ¿sí? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos mucho. ¿Sí? Este pasaje, ¿no?, es hermoso porque si podemos ver el contexto, podemos ver que el Señor dice que estaba del otro lado de la orilla, un pasaje antes, y dice, crucemos del otro lado de la orilla. Y cuando empieza a cruzar, empieza la tempestad, ¿no? Él estaba durmiendo en la barca, vino la tormenta y él seguía ahí descansando y de repente se levanta y le dijo al mar, calla, enmudece, y dice que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Luego llega a esta orilla, llega donde está el Gadareno, ocurre esto, ¿no?, que leímos acá, y dice, estaba allí cerca de un monte, en el versículo 11, dice, estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo,
Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y acá está la parte linda, ¿no? Porque dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. A esta persona, ¿no? El endemoniado, el que era atado con cadenas y el tipo las rompía. Le ponían los grilletes y dice que los desmenuzaba. Imaginemos la fuerza que tenía. El tipo dice que vivía en sepulcro, en cuevas, salía a aullar como si fuera un animal, estaba desnudo. No había quien lo atare, ¿sí? Una persona alejada de la sociedad, una persona que está apartado del resto de personas, una persona que por un espíritu inmundo que lo atormentaba no podía relacionarse con las personas, ¿sí? Y esa persona, ¿no? Ese endemoniado, ese que estaba en los sepulcros, ese que quizás estaba fuera de su juicio, ¿no? Estaba loco, hasta se autoflagelaba, ¿no? Porque dice que se golpeaba, e hiriéndose con piedras, decía. Dice que fueron y lo vieron y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo no sé cómo es por ahí la situación, ¿no? De cada uno de nosotros, de dónde nos sacó el Señor. Pero en esta escritura podemos ver, ¿no? Al Señor que llega a ese lugar contra viento y marea, que va específicamente a ese lugar donde estaba el endemoniado. Va con una misión específica de liberar a ese endemoniado. Y cuando el resto lo ve, se encuentran con esta persona nuevamente, vestido. Seguramente el Señor, ¿no? Después que le sacó los demonios, fue y le puso encima una túnica, una capa, lo vistió el Señor a este endemoniado y lo encontraron ahí, sentado a los pies, escuchando al Señor, queriéndose ir con el Señor, ¿no? Dice la Escritura. Le rogaba que le dejase estar con él. Él no quería separarse de esa persona que lo sacó, ¿no? Que lo libró, ¿no? Como cantábamos recién, ¿no? Para romper toda obra de maldad. A ese endemoniado fue que el Señor sanó, y este endemoniado no quería dejar de estar con él. Pero el Señor le encomendó una tarea específica, ¿no? Un servicio específico. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Quizás algunos de nosotros no estamos sirviendo en esto de qué sé yo, en el grupo de alabanza, en la escuelita o enseñando el libro. Pero el Señor, al habernos sacado, al habernos ido a buscar, al habernos encontrado en la situación en la que estábamos, al habernos sacado de ese lugar, de las cuevas, del sepulcro, no sé dónde estaba. Yo no podría pensar, me costaría pensar que había estado endemoniado, pero no estaba tan lejos de esto, no estaba tan apartado, tan cerca de los que me rodeaban. Quizás no estaba en mi juicio cabal, no estaba con todas mis luces, pero sé que el Señor me sacó de ese lugar
Y el Señor lo que le pide acá al endemoniado, al ex endemoniado, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Como les decían, quizás no todos estamos sirviendo en un área específica, pero el Señor nos encomienda este servicio. Ve y cuéntale a todos lo que el Señor ha hecho contigo. Quizás no tienes un gran testimonio, ¿no?, de que el Señor me sacó de acá, pero por algo es que estamos en este lugar. Es por algo que el Señor nos trajo acá. El Señor nos llama a servirle. Hay una escritura, así, la quiero, también no la quería perder, pero no quería perderme de contarla, ¿no?, que está en Éxodo 31, y ya ahí ya vamos terminando. Éxodo 31. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. El Señor, capítulos atrás de Éxodo 31, le da las instrucciones específicas de cómo debía hacerse el arca, cómo debía hacerse el tabernáculo, cuántas telas, cómo coser los corchetes, lo que va a atar las cortinas, cómo tenía que ser el altar, las basas, todas las instrucciones. Y me lo imaginaba ahí a Moisés tomando lista de todo y diciendo, ¿cómo voy a hacer? Yo estoy dirigiendo al pueblo, tú me encomendaste esto. ¿A quién cómo puedo hacer? Yo no sé hacer esto. Yo estaba en la familia de Faraón y ahora me encomendás esto. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Y terminando, ¿no?, todo este momento en el que el Señor habla directamente con Moisés, le dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel y lo he llenado de Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia. Iba a ser Bezalel y Aholiab los encargados de poder trabajar en todo esto, de poder fabricar todo esto que Moisés había anotado con todos los detalles. Pero el Señor había puesto, dice, lo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. ¿Sí? El Señor, cuando nos encomienda un servicio, nos llama. ¿Sí? Dice, yo he llamado por nombre a Bezalel, yo he llamado por nombre a Pablo, yo he llamado por nombre a Lucas, yo he llamado por nombre a Vasco, los llamo por su nombre para que me sirvan a mí. Así es como dice el Señor. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Está bien, yo leía después más adelante, en el capítulo 35, ahí un poquito más adelante, en el versículo 30. Y acá vemos, ¿no?, ya cuando todo este encuentro que tuvo con el Señor se empieza a hacer real, ¿no? Y en el versículo 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel,
hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y le dice todo lo mismo que el Señor le había dicho. Yo, pensando en esto, ¿no? Yo decía, yo no me siento inmerecedor, ¿no? de poder servirle al Señor por lo que fui. Quizás en otro tiempo sé que yo me burlaba de las cosas del Señor. Quizás en otro tiempo hacía lo contrario de lo que el Señor quería, ¿no? Iba en un camino totalmente distinto a lo que el Señor quería. Y cuando me llamaron cuando empecé a venir a la iglesia y cuando empecé a servir en el baño y después en el sonido y después fue pasando y ya estaba, qué sé yo, como tutor de un libro, después me toca acá, yo pensaba, ¿cómo puede ser que yo, siendo inmerecedor por todo lo que había hecho por el Señor me trae hasta este lugar? Yo no me siento merecedor de poder estar acá. Pero dice el Señor ha llamado a sus hijos, ¿sí? Ha llamado a sus hijos a servir. Ha llamado a cada uno de ustedes a servirle. El Señor también va ahí en busca, ¿no? Cruza todo el mar, atraviesa la tormenta para ir a buscarte y encomendarte un servicio, ¿sí? Quizás fue un líder el que te dijo, en mi caso, ¿no? Fue Dani el que me dijo, vas a limpiar el baño. El pastor me dijo, no, vas a tener que predicar, me dice. Y no sé, Dani me dice, no, vas a tener que estar en el grupo de alabanza. Quizás sí fueron ellos los que siguieron, o sea, los que me anunciaron esto. Pero es el Señor el que llama. Es el Señor el que llena con su espíritu, como dice acá, ¿no? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Depende de nuestro corazón, de cómo lo tenemos dispuesto hacia el Señor. Bezalel y Aholiab no eran más que albañiles. Ellos eran esclavos de los egipcios. Ellos se encargaban de construir las cosas para los egipcios. ¿Cómo podían hacer para trabajar el oro? ¿Cómo podían hacer para trabajar las telas? Para fabricar todas estas cosas. Y después uno se pone a leer el capítulo 36 y dice en el versículo 11, hizo lazadas de azul, el 13, hizo también 50 corchetes de oro, hizo cortina, hizo lazadas, más corchetes. Yo justo fui marcando todo lo que dice hizo, porque dice, además hizo el tabernáculo con las tablas, hizo las tablas para el tabernáculo, hizo 40 basas, y así todo un par de capítulos de todo un inventario de lo que hizo esta persona mientras estuvo lleno del Espíritu de Dios. Una persona que fue llamada a servir específicamente en esa área. Una persona que fue encomendada por Dios. Fue anunciada por Moisés, fue anunciada por un líder, pero fue encomendada por el Señor para el servicio. ¿Sí? Específicamente el Señor buscó a estas personas. Específicamente Jesús fue y buscó a este endemoniado para servirlo. Específicamente el Señor fue y buscó a cada uno de nosotros para servirle al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. No dejar de servirle. Servirle hasta el cansancio, servirle hasta la muerte. Yo por ahí, mientras pensaba en esto, pensaba, ¿no? Los domingos viene Nicole y Romy, ¿no? a la escuelita y siempre le digo a Nicole, y me trajiste tortas fritas, porque yo pienso en la hermana de la cocina, ¿no? que hacen las tortas fritas. Y no puedo dejar de pensar en esta hermana que sirvió, ¿no? con nosotros en la escuelita hasta la muerte, hasta lo último, hasta donde ella no podía dar, hasta ese tiempo estuvo sirviendo al Señor, que tiene que ser un ejemplo para nosotros. Y ya lo último, vamos a Malaquías 3. Y ya ahí sí es lo último de lo último.
Malaquías 3, a partir del versículo 13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Nosotros servimos, nos gastamos, nos cansamos, estamos ahí trabajando y a veces nos pasa esto. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, de andar afligido, de estar sirviendo, gastando, si el otro que está ahí la pasa bien, ¿no? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿Sí? Cada uno habló a su compañero. ¿Sí? Acá veíamos dos situaciones, ¿no? Los soberbios, los que hacen impiedad y eran prosperados, y los que temían a Dios. ¿Sí? Cada uno habló a su compañero. ¿Sobre qué le habló? Yo me imagino que fue por el servicio, ¿sí? Porque dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Sí? Acá vemos esta diferencia, ¿no? Porque el soberbio dice, hace impiedad. Y nos encontramos, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado mientras estudiaba, en mi trabajo, también hasta por atrás, en donde te dice, ¿qué haces yendo a la iglesia, gastando tu tiempo ahí? ¿Qué haces sirviéndole al Señor o yendo allá arriba a predicar? Y muchas veces hemos sufrido esto, ¿no? Burlas, insultos, hemos sufrido vituperio. Pero su palabra dice que bienaventurados, ¿no? Son los que son vituperados, bienaventurados los que sufren afrenta, ¿no? Entonces, mientras más seamos criticados por lo que hacemos, más bienaventurados somos, ¿no? Y encima acá el versículo 17, que es hermoso, ¿no? Porque dice, y serán para mí especial tesoro. No es un tesoro, no es solamente el cofre con, no sé, lleno de plata o de monedas de oro, como por ahí podemos imaginarnos, sino el especial tesoro, algo extraordinario, algo distinto, algo totalmente separado de un tesoro común. Dice que es algo, dice mi especial tesoro, ¿sí? Y bueno, y después dice también en el versículo anterior, ¿no? Dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. O sea, no solo está, ¿no?, el libro de la vida, sino también para los que les sirven este libro de memoria. Así que yo por ahí me he puesto en esto, ¿no?, el afán, como cuando comenzábamos y hablábamos, ¿no?, de este afán, de estas riquezas que ahogan la palabra. Muchas veces por el afán me he sentido ahogado en el servicio al Señor. Muchas veces he sentido que no podía leer su palabra por afanarme por otras cosas. Pero el Señor nos llama a esto, ¿no? A recordar lo que hizo por nosotros, de dónde nos sacó el Señor, dónde nos encontró, ¿no? En qué sepulcro, en qué cueva, en qué condición, ¿no? Pero desde ahí nos llama el Señor a servirle a Él, ¿sí? Y bueno, y nos enseña que siempre hay una manera de servirle, anunciando lo que el Señor hizo en nosotros. Es una manera de servirle, ¿sí? Por eso
Quizás usted no está en la misma condición en la que yo le puedo estar contando todo esto, pero guarde la palabra, ¿no? Y tenga en cuenta de que el afán de la vida muchas veces nos puede sacar del servicio. No sé cuál es el afán que hace de que no puedas venir a servir al Señor, que no puedas estar donde el Señor te puso, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto, ¿no? El Señor nos sacó, nos libró de todo mal, ha sanado nuestro corazón, nuestra mente, y no podemos hacer otra cosa que servirle a Él, cumplir con lo que el Señor ha hecho, con lo que el Señor ha mandado para nuestras vidas. Así que si me acompaña en oración, se lo agradeceré. Padre amado, te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú conoces y conocías nuestra condición. Tú sabes de dónde nos sacaste, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a una vida nueva. Nos has llamado a servirte, a amarte, a adorarte, a alabarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque quizás no merecemos nada de lo que tenemos, Señor. Quizás no merecemos, Señor, estar en este lugar. No merecemos servirte, Señor. No merecemos, Señor, ni siquiera quizás levantar nuestro rostro y alabarte, Señor. Pero tú has sido bueno, Padre, con nosotros, Señor. Tu gracia, Señor, nos cubre. Tu amor, Señor, tu misericordia renovada, Señor, cada día nos cubre, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Porque podemos, Señor, confiar en un Dios que todo provee, Señor. Que provee lo que necesitamos. Quizás no lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por ese espíritu tuyo, Señor, que mora dentro nuestro, Señor. Ese espíritu que pone, Señor, en nosotros sabiduría, inteligencia para poder servirte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos abrir nuestra boca, Padre, con valentía, con denuedo, Señor, para proclamar tu grandeza, Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por ese amor incomparable, Señor. Ese amor, Señor, que no merecíamos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque si estamos hoy aquí, Señor, es gracias a ti, Señor. Bendice, Padre, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque todo lo has hecho bien, Señor. Aún las cosas malas, aún las pruebas, Señor, por las que podamos estar pasando, aún lo mal, Señor, que nos puede hacer el mundo, Señor, sabemos que todo obra para bien para los que te aman a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón inclinado a servirte, Señor. Un corazón predispuesto, Señor, a oír tu llamado, Señor. A poder ser obediente, Señor. Constante, Señor. A permanecer firme, Señor, en tu palabra, Señor, y en el servicio a ti, Señor. Queremos adorarte, alabarte y servirte, Señor, solo a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias, bendito Dios, por tantas bendiciones. Gracias, amado Jesús, por rescatarnos del abismo en el que estábamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a una vida nueva, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Hacemos nuestros círculos?